¿Mande?
Bueno, Okay. me quiero ticket. ¿Cómo le dio? Solo bueno. Aló, aló. 1, 2, 3. Un, dos, tres, ¿me escuchan? Ok. Bueno, disculpen, hasta ahora estamos viendo que no hay audio. Voy a dar una muy breve explicación de los productos que se encuentran en el mercado y por qué recomendamos Nucleofil. No sé si me lograron escuchar hasta acá. Ok. Bueno, pues básicamente, en resumen, es de que los otros productos del mercado que podemos encontrar es Profilo, Toscani con HA3, Restylane Skin Booster, son a base de ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. ¿Cuál es la diferencia de Nucleofil? Nucleofil es a base de polidesoxirribonucleótidos, que esto es extraído del ADN de salmón, y un segundo que no sé qué hice aquí. Me sigue apareciendo esto. Listo. Listo. Entonces, básicamente es a base de polidesoxirribonucleótidos y tenemos 3 concentraciones, ¿verdad? Algo muy importante es que otras marcas solo ofrecen para rostro o para cuerpo y nosotros ofrecemos para rostro, puede ser utilizado en cualquier parte del cuerpo también, y para ojos, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es, como les mencioné, nosotros podemos ofrecer doble beneficio a nuestro paciente en una sola sesión, ¿verdad? Y algo muy importante es el beneficio dentro de la piel, que nuestro paciente va a tener, no solo vamos a brindar un efecto reestructurante a nivel dérmico-epidérmico, como lo hacen otras marcas, ¿verdad? Sino que vamos a tener un efecto reestructurante a nivel subdérmico y subperioso, ¿verdad? Y pues básicamente hablando de la rentabilidad, lo que yo les decía es que la mayoría de ustedes aplican toxina botulínica y pueden utilizar este producto en la misma sesión. Si va a llegar una persona a colocarse toxina botulínica en el área periocular, podemos ofrecer Nucleofil Soft, que es para el contorno periocular. Si va a llegar una persona a colocarse toxina en otras áreas del rostro, también podemos realizar una biorrevitalización. O podemos también, versus otras marcas de biorrevitalizadores, es que con Nucleofil nosotros podemos ofrecer 2 productos en una sola sesión. Esto nosotros vamos a incrementar nuestros ingresos y el paciente va a tener un doble beneficio en una sola sesión, ¿verdad? Entonces podemos tratar ojos y rostro al mismo tiempo. Y la promoción que tenemos, pues básicamente 3+1 tenemos en el mes de marzo y esto sería, pues pueden escoger cualquier Nucleofil, ya sea medium, soft o strong, y pues básicamente sería 4 cajas, que es para 2 sesiones para un paciente.
Y pues ahora los voy a dejar con el doctor Rey Torres, que como les mencioné, nos visitan por primera vez en Guatemala. Él es desde Venezuela y tiene aproximadamente 10 años utilizando producto de Promo Italia, ¿verdad? Entonces, es alguien que tiene mucha experiencia utilizando el producto y como ustedes saben, Venezuela es un país donde la estética está súper avanzada, donde las mujeres a partir de los 20 años andan viendo qué se hace, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias, doctor, por estar en Guatemala y pues los dejo con el doctor Rey Torres. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? ¿Tengo audio? Un, dos, tres, sí. ¿Tengo audio? Okay. ¿Ahora? Aló, aló. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, y a la familia Activa por esta invitación. Y pues espero que sea de provecho. Vamos a hablar muy brevemente de lo que son los polinucleótidos. Fabi, no pasa. Vamos a hablar entonces rápidamente de lo que es la nueva era del lifting facial sin cirugía, produciendo biorregeneración cutánea a base de los polinucleótidos. Entonces, dentro de lo que vamos a hablar es la estructura de los polinucleótidos, características biológicas, farmacocinética y farmacodinámica, la diferente gama de líneas que tiene Nucleofil y técnicas de inyección y sus protocolos, y algunos casos de antes y después. Tenemos que el Nucleofil es el nuevo concepto de lo que es la bioestimulación, y ya vamos a hablar por qué. Esta nueva línea de geles de bioestimuladores están basados en polinucleótidos que tienen alta viscosidad y esto tiene una finalidad que al final es proteger y mejorar la calidad de la piel. Debemos tener en cuenta unos conceptos básicos como es la bioestimulación, que se refiere a la estimulación de las funciones fisiológicas cuando nosotros colocamos el producto. Y la bioreestructuración, que es que cuando aplicamos el producto, este producto como tal me va a producir lo que es la inducción del colágeno y la elastina. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque es lo que me va a producir la bioestimulación y la bioreestructuración posterior a la aplicación del producto. Existen diferentes estudios de los polinucleótidos desde más de 55 años de estudios de investigación. ¿Y por qué queremos nosotros dar esta charla? Porque se ha visto a lo largo del tiempo de que de verdad hay resultados excelentes tanto desde el punto de vista para mejorar el envejecimiento como para tratar cicatrices y otros beneficios. Entonces, los polinucleótidos son moléculas de probada eficacia que son capaces de determinar lo que es el aumento del tono de la piel, confiriendo pues un efecto lifting. Y esto lo vamos a lograr mediante la hidratación y otros efectos que vamos a ver más adelante. Son productos que son altamente purificados, por lo tanto tenemos una seguridad tanto para el médico como para el paciente de que no vamos a tener una respuesta inmunogénica que podemos obtener de repente con otros productos. Entonces, los polinucleótidos, como bien dijo Gabriela, es obtenido de las células germinales del salmón, que se van a encargar de activar lo que son la proliferación de los fibroblastos y los osteoblastos mediante algunos receptores, como son los receptores A2, que van a estar presentes en las membranas de los fibroblastos. Y se divide en adenosina y pirimidina, que esto es súper importante en el momento que hablemos de los receptores purigénicos, que vamos a hacer un breve recuento,
Y todo esto lo que va a hacer es estimular la migración de estas células endoteliales. Esta estructura química, el nucleótido es monomérico y consiste principalmente en bases nitrogenadas, azúcar furonosa y un grupo de fosfato, y podemos obtener 4 tipos de bases, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Entonces, en esa estructura, él va a tener unas cadenas que son lineales que van a ir de 10 hasta 200 monómeros, con 50 a 200 pares de base, y su peso molecular del polinucleótido está entre 50 a 1500, y en el caso del nucleofil es de 350, lo que hace que sea una molécula estable al momento de nosotros colocarla en el tejido. Y como dije anteriormente, pues va a estar compuesta por bases nitrogenadas, azúcar fosfato y el azúcar. Y va a tener un pH ácido. Entonces, se realizó un estudio para estudiar lo que es la farmacocinética del nucleofil y se hizo de la siguiente manera. Se hizo un estudio sistémico donde intraperitoneal se aplicaron 8 miligramos por kilo peso, donde se pudo observar que a los 15 minutos ya estaba el nucleótido activo a nivel sistémico, alcanzando un nivel máximo a la hora de su aplicación con una vida media aproximadamente de 3.5 horas. Vimos que tenía una biodisponibilidad hasta del 90% y que su excreción es renal, es decir, que no necesita ningún metabolismo hepático. Entonces, ¿por qué se hizo este estudio a nivel sistémico? Porque a nivel sistémico tenemos unas enzimas que son las adenasas, que son las que se encargan como de fragmentar el polinucleótido para llevarlo a monómeros. Entonces, en cuanto a su mecanismo de acción, vimos que activa a nivel sanguíneo lo que son los receptores A2 o de los de adenas, y a nivel de la piel, él va a actuar a nivel tisular. Entonces, todo esto me va a dar unos efectos que van a ser magníficos en la aplicación, posterior a su aplicación, como van a ser estos efectos moleculares que van a dar hidratación profunda, le va a conferir un aspecto antiinflamatorio al paciente, va a combatir los radicales libres y me va a producir una bioestimulación natural. ¿De qué forma se produce todo esto? Ese efecto hidratante, ¿qué es lo que va a hacer? Que el polinucleótido actúe como una esponja electrostática que va a ser capaz de absorber agua. Y esto va a estar dado más que todo por los azúcares fosforilados, que me va a hacer pues que se mantenga, que haga bastante atracción de agua, porque ellos van a estar presentes en cada nucleótido. ¿Y a qué se traduce esto? A que va a imitar como tal lo que es la composición de la dermis y de la matriz extracelular, produciendo el efecto que nosotros queremos, que va a ser una hidratación prolongada. Va a tener un efecto eliminador de radicales libres. Y esto se va a dar más que todo, ¿por qué? Porque en la estructura química tenemos el anillo de nitrógeno, que él es el que se va a encargar de bloquear los radicales libres, mediante que él como que va a tomar los radicales libres, los fragmenta, los convierte en unas partículas mucho más pequeñas que van a ser más fáciles de excretarse. Igual su estructura de macromolécula va a ser que tenga una acción limpiadora inmediata para los radicales libres. ¿Por qué? Por la presencia del nitrógeno, que va a estar unido a ciertos enlaces en la estructura química que ustedes vieron inicialmente, para poder barrer todos estos radicales libres. Y saber que esa degradación va a ser progresiva. Va a tener un efecto antiinflamatorio, ¿por qué? Porque se va a encargar de inhibir todo lo que son las citocinas proinflamatorias dependientes de AMP cíclico, va a producir disminución de los agentes inflamatorios, como es el caso de la interleuquina 6, la interleuquina 1 y los factores de necrosis tumoral, y va a activar lo que son los receptores A2A, que son los que hablamos anteriormente, produciendo pues un aumento en la expresión de la citoquina C10, que es totalmente proinflamatoria. Su efecto bioestimulador, que es importante, ¿por qué? Porque se va a producir un incremento de la acción trófica de los fibroblastos y de otras proteínas donde nosotros apliquemos el producto, promoviendo la acción metabólica de los fibroblastos, y vamos a tener un efecto revitalizante que va a producir el aumento del colágeno tipo 1, que va a regenerar todos los componentes autólogos del ápice. Entonces, para entender un poquito más, ¿sí? Tenemos que la membrana del celular del fibroblasto se van a activar 2 tipos de receptores. Y esto es súper importante porque se va a activar el receptor CD39 y CD40,
que me va a producir dos efectos. Y estos dos efectos son estimular la producción de colágeno tipo 1 para engrosar lo que es el derma y la maduración de fibroblastos en miofibroblastos. Por eso es que se dice que el nucleofil es un bioestimulador. Entonces, para entender un poco lo que es el mecanismo de acción, existen receptores purinérgicos P1 y P2 que van a ser dependientes. Los P1 de adenosina, si recuerdan las 4 bases nitrogenadas que hablamos al inicio, y los P2 que van a ser de receptores de ATP y receptores de guanosina, que también es una de las bases que tiene el polinucleótido. Y se ha descubierto que estos receptores están presentes en las diferentes capas de la piel, de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis, y se describieron unos receptores purinérgicos con los P2G que van a estar presentes en las células osteoblásticas y en el músculo, por lo cual se produce una bioreestructuración hasta el componente óseo. Va a tener su efecto lifting y antiedad, y esto va a estar dado, ¿por qué? Porque él va a mejorar todo lo que son los signos del cronofotoenvejecimiento. Y se habla mucho, no sé si ustedes han escuchado de lo que es el efecto Jim posterior a la aplicación del nucleótido. Y eso pasa ¿por qué? Porque se produce una revitalización de la piel, producción de colágeno, que lo que va a hacer es como que engrosar y aumentar el tono de la piel para producir el efecto lifting y la maduración de los fibroblastos en miofibroblastos. Entonces, este efecto tiene súper importante, ¿por qué? Porque el nucleótido va a activar lo que es la proteína actina, que es la que está presente en el músculo liso para que se dé la contractilidad o el movimiento del músculo. Y cuando se activa esta proteína a nivel del fibroblasto, lo va a estimular como tal para que se produzca el miofibroblasto o se transforme en el miofibroblasto. Y se produzca lo que se llaman los fibronexos, que son unos podos o unas conexiones que se van a formar entre cada miofibroblasto para formar lo que se conoce como las fibras de estrés. Y estas fibras de estrés, ¿qué es lo que van a hacer? Me va a producir una síntesis y remodelación de todo lo que es la matriz extracelular, proliferación y diferenciación celular de todos los factores que están a nivel de la dermis y la epidermis, activación de factores de crecimiento, de quimosinas, mediadores de la inflamación. ¿Con qué finalidad? Producir el proceso de restitución y de reparación celular. Entonces, conociendo ya todas estas características, vemos que el nucleofil es el nuevo concepto de bioestimulación. ¿Por qué? Porque se ha visto que promueve de forma eficaz, la actividad metabólica de la célula, produciendo los diferentes componentes autólogos como son proteínas, glicoproteínas, entre otros, extendiendo y manteniendo, que es lo que nosotros queremos, la función fisiológica de la célula para así producir todo lo que es con respecto al rejuvenecimiento. Dentro del rango del nucleofil tenemos que son productos extraídos del salmón, altamente purificados, por lo cual el porcentaje de una reacción adversa va a ser muy bajo, tiene baja concentración de metales pesados y tiene un peso molecular variable dependiendo de la presentación que tengamos, si es alto, medio o bajo, y un pH muy similar al del cuerpo, que es hasta de 7.5. Dentro de sus presentaciones, de acuerdo al área que nosotros queremos tratar, se va a presentar a nivel facial y corporal. Podemos utilizar el medium o el strong, que sería como, el strong es el como más fuerte. En la zona periorbicular, que es el nucleofil o el soft, que de verdad es el producto mágico, lo llamo yo, porque a veces con una sola sesión nosotros vemos unos cambios de verdad que son impresionantes y los van a ver más adelante. Y se puede usar en piel y cuero cabelludo también. Estas son las presentaciones que vienen para colocarse inyectados. Y hay una presentación que es touch, que se puede colocar a esos pacientes que a veces acuden a la consulta, que tienen una fiesta al día siguiente y quieren verse mejor, también se puede usar. Entonces, el nucleofil medio, ¿en qué se va a basar generalmente la diferencia? En el porcentaje de polinucleótidos que tenga. Entonces, el medium tiene un porcentaje, una concentración de polinucleótidos del 2%. Va a tener en sus características que van a ser rellenadas de 1.5 ml con un pH de 7.2 y una viscosidad hasta de 43. Y en su presentación trae 2 agujas que son de 30 Gauss con 13 milímetros que están incluidas para su aplicación.
Y su uso va a estar dado en tratamiento prequirúrgico. Lo podemos utilizar los cirujanos plásticos previo a una cirugía o una blefaroplastia o de repente a una paciente que sea quirúrgica por una ritidosis, una cirugía de cuello. Lo podemos emplear, ¿para qué? Para mejorar el proceso de cicatrización y disminuir. Si generalmente el proceso de cicatrización dura 21 días, podemos acortar ese proceso hasta 10, 15 días aproximadamente, logrando un efecto hidratante. Y una cosa importante, el Medium es importante evaluar las características de esa piel. Si vemos que es una paciente que es joven, que no tiene, o una paciente mayor de 30, 35 años de edad, que no tiene tantos factores de envejecimiento, podemos utilizar el Medium. Pero si vemos que es una paciente que tiene unos signos de envejecimiento muy marcados, podemos utilizar el Strong, que en lo que se va a diferenciar es que tiene polinucleótidos hasta el 2.5%, la presentación es exactamente igual al Medium, pero su viscosidad es mayor, es hasta de 65, el anterior era de 43. Y va a tener dos agujas igual de 30 gramos con 13 milímetros, incluidas en su presentación. Indicaciones del Strong, piel que de verdad tenga signos de envejecimiento muy marcados, piel laxa, deshidratada, en estrías y cicatrices, y aquellos que deciden aumentar la firmeza y el contorno de la piel para su definición, que serían los dos. Entonces, la forma de aplicación va a depender, ¿sí? Podemos utilizar la técnica punto a punto, que es lo que vamos a hacer en lo que es tercio medio y cuello de la cara. Vamos a colocar 0.1 ml, a diferencia del mentón, que vamos a colocar 0.05. Y esto se hace en forma de ojal con unas separaciones entre punto y punto de 1 centímetro aproximadamente. ¿Qué es lo importante saberlo? El paciente va a presentar las micropápulas, por eso se llama técnica de micropápulas, ¿sí? Y esas micropápulas pueden durar 15 minutos, puede durar 1 hora, en algunos pacientes pueden durar hasta 3 días. Sin embargo, es importante explicarle al paciente que es algo que es normal y que va a desaparecer. No es ninguna reacción adversa, como muchos piensan. Entonces, y podemos aplicarla mediante la técnica BAC, que es la técnica más segura. ¿Y por qué se aplica en estas áreas? Porque en estas áreas tenemos los ligamentos de retención y tenemos un área muy rica en lo que son vasos linfáticos, que va a hacer que me permita que el efecto sea muchísimo mayor. Entonces, esta técnica BAC se considera de 5 puntos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde el canto hacia el ángulo de la mandíbula. Esta línea. Entonces, el primer punto desde el canto externo, 2 centímetros, como hacia la proyección del pómulo, ahí vamos a tener nuestro punto 1. El punto 2, desde la ala nasal, 1 centímetro hacia afuera. El punto 3, desde el trago, 1 centímetro hacia afuera. El punto 4, desde la comisura labial hacia donde inicia lo que es el cuerpo de la mandíbula. En su punto medio vamos a trazar una bisectriz de 1.5 centímetros hacia la parte interna, hacia el mentón, y vamos a obtener el punto 4. Y el punto 5, desde el ángulo de la mandíbula, 1.5 centímetros hacia arriba, y esos son los 5 puntos donde yo voy a hacer la aplicación del producto. Podemos utilizar desde un vial hasta una dosis máxima de 6 viales por sesiones para obtener un buen resultado. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta y que se le haga saber al paciente? No es que porque yo le voy a poner 6 viales, cuando el paciente llega a mi consulta va a tener un efecto lifting de una vez. No, debemos recordarle que esto es un bioestimulador que amerita sesiones progresivas para obtener buenos resultados, o el resultado que el paciente desea. En una primera sesión, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo inicialmente? Como estimulando o preparando, ¿verdad? Para nuestras sesiones posteriores. Entonces, como decía anteriormente, en estos 5 puntos tenemos lo que es en el punto 1 los ligamentos cigomáticos, punto 2 la apertura piriforme o los ligamentos bucales maxilares, en el punto 4 ligamentos mandibulares, 5 ángulos de la mandíbula, y en el punto 3 los ligamentos cutáneos parotinos. Esta sería la forma más rápida, más fácil y más segura de la aplicación del producto. ¿Cómo está indicado? Puedes colocar
1.5 ml de una hemicara y 1.5 en la otra hemicara, ¿sí? Y lo podemos realizar en lo que es el tercio medio de la cara mediante la reducción de láminas. Y lo que vamos a entrar desde el ángulo de la mandíbula, en el punto que ya habíamos dicho anteriormente, el punto 5, en forma de un abanico. Igual que en el punto 4. ¿Dónde lo podemos usar? En el tercio medio de la cara, en el tercio inferior de la cara, en el escote, a nivel del cuello y a nivel de las manos. Perdón, de las manos. Entonces, vamos a ver una serie de casos del nucleofil. Entonces, acá tenemos un caso de la doctora Oralia Almeida, una cirujano plástico venezolana muy reconocida, speaker también de nuestra casa comercial, y la paciente es la Macarena del Mundo, donde ustedes pueden ver que vemos una piel que está un poquito deshidratada, donde se ven escalas de los jugos. Sí, y posterior a la aplicación vemos que hay un mejoramiento de lo que es la piel, se ve mucho más hidratada, de los jugos. Hay un buen tono y una buena potencia de la piel. Al igual que si ustedes ven una dilatación de lo que es la mejilla y posterior a su aplicación, 4 o 5 sesiones aproximadamente, vemos que hay una mejoría importante, con resultados importantes que en el paciente, que es lo que nosotros buscamos. Vemos otra paciente, donde si ustedes ven, se ve una piel muy irregular, ¿sí? Donde hay deflación de lo que es la mejilla, y posterior a su aplicación hay una mejoría franca en el paciente. Pero importante recordar que son resultados que van a ser de forma progresiva. Otra paciente donde ustedes, de la doctora Liliana Herrera, donde ustedes pueden ver que se ven como cicatrices posterior a acné, deflación de la pared, y vemos que hay mejoría posterior a 3-4 sesiones de la aplicación del Nucleofil Soft. Y casos de la casa matriz, donde ustedes pueden ver que sí se ve un rejuvenecimiento. En esta paciente se hicieron terapias combinadas, donde pudimos realizar lo que es despigmentación de la piel y aplicación de ácido hialurónico, donde ven que hay una diferencia, un rejuvenecimiento en el paciente, donde se ve que se hace un marcaje macular en el tercio inferior de la cara, se mejora lo que es la deflación a nivel facial. Y diferente en esta paciente donde hubo cambios importantes, pueden ver como se ven los jewels marcados, la deflación completa, y la paciente posterior a 4 o 5 sesiones, vemos que hay un resultado totalmente 100% aceptable y con una mejoría vista en el paciente, ¿sí? Que eso es lo más importante, que el paciente le diga, sí, me he dado cuenta que posterior a lo que usted me está aplicando, tenemos resultados satisfactorios. Para hablar un poco de lo que es el producto mágico que yo decía inicialmente, tenemos el Nucleofil Edge. Es la única casa comercial que tiene este producto para uso periocular, con resultados muy efectivos desde la primera sesión. Sin embargo, a pesar de que nosotros tengamos resultados efectivos desde la primera sesión, no quiere decir que el paciente no se vaya a aplicar más producto. ¿Por qué? Porque debemos prolongarlo para mejorar más ese resultado. Entonces, tenemos que la hipercromía que se produce a lo largo del tiempo es un signo básico de lo que es el envejecimiento. Y este Nucleofil solo tiene una presentación de polinucleótidos de 15 miligramos, viene una presentación de 2 ml, con un peso molecular entre 50 y 100 kilodalton, un pH muy similar a lo que es al cuerpo, con una viscosidad baja, hasta de 35. Presentación igual de una aguja de 30 gauss por 13 milímetros que están incluidas en cada caja. ¿Qué nos preocupa a todos, tanto a hombres como a mujeres, cuando acuden a la consulta? La coloración que tenemos en el párpado inferior. Casi siempre. ¿Por qué? Porque se ve un ojo envejecido, porque se ve un ojo cansado, ¿sí? ¿Y qué queremos todos? ¿O por qué acuden los pacientes? Para mejorar esa coloración que muchas veces es difícil tratar con despigmentantes, ¿verdad? O muchas veces el paciente cree que al realizarse el relleno con ácido hialurónico va a mejorar esa coloración.
Y eso no pasa. Entonces estamos como que ofreciéndole al paciente algo que no le va a favorecer. Existen diferentes tipos de ojeras, como pardas, azuladas, hundidas, infraorbitales. ¿Qué nos permite este producto? Que es un gel compuesto que va a estar formado por cadenas de polinucleótidos de bajo peso molecular, y esto es importante y ustedes ya lo van a ver por qué. Tiene una estructura de una alta densidad, pero con un peso molecular bajo, que me va a dar ciertas características. Dentro de ellas va a ser que va a permitir penetración fácil de los tejidos y una estimulación efectiva posterior a su aplicación. Es importante saber lo que decía anteriormente. Cuando nosotros aplicamos productos, por ejemplo, ácido hialurónico, tenemos ese paciente que muchas veces se está quejando de que, doctor, posterior a la aplicación del ácido hialurónico, en las tardes tengo mucho más edema infraorbitario, o de repente cuando se paran en la mañana tienen mucho edema, y es la principal queja del paciente. O se van a sentir como si fueran unos granulomas, ¿sí? Y eso particularmente en el ácido hialurónico. Y eso pasa ¿por qué? Por su peso molecular, que es alto y que arrastra bastante agua. Cosa que no pasa con el Nucleofil Soft. Por eso es que es el producto mágico. Entonces, él va a tener 3 acciones y 3 beneficios. Dentro de estas acciones tenemos que va a producir o va a mejorar todo lo que es la capa dermoepidérmica, por lo cual va a haber mejoría de lo que son las líneas de expresión, que es lo que casi que a todos nos molesta, tanto a hombres como a mujeres. Va a producir la activación de los receptores A2 a nivel vascular, que va a hacer que el edema infraorbitario que presenta el paciente mejore igual que la coloración. ¿Por qué? Porque va a disminuir lo que es los depósitos de hemosiderina. Y me va a producir una reestructuración completa de todo lo que es epidermis, dermis y de la parte ósea y de la parte muscular. ¿Por qué? Porque va a activar lo que son los receptores P2Y, que se van a encargar de estimular o redistribuir todo lo que es esta área del tejido, obteniendo que verse un ojo que se ve un ojo cansado, pimiento marcado, con una expresión marcada, vamos a tener un ojo joven. Entonces, indicaciones, como dije anteriormente, área periocular es exclusivo para el área periocular, para el tratamiento de bolsas o de ojos hundidos, tratamientos de arrugas perioculares, y en aquellos pacientes que queremos redensificar lo que es o bioreestructurar toda esta área del tejido. ¿De qué forma lo podemos colocar? Mediante la técnica punto a punto, donde vamos a colocar una distancia entre cada uno que va a ser de 0,5 a 1 centímetro entre punto y punto, y lo vamos a colocar párpado superior o párpado inferior, respetando lo que es la cercanía del conducto lagrimal. En Venezuela se han descrito algunos procedimientos donde algunos médicos, aparte de este mercado, lo han hecho más, y han obtenido resultados bien significativos que ahorita lo van a ver. O lo podemos, y lo podemos realizar de forma enojal o también con cánulas, esta aplicación. ¿Cuál sería el protocolo para esta aplicación? Tenemos la técnica PONFUS para un efecto de bioreestructuración superficial, que consiste en la técnica anteriormente descrita de los microagones, liberando una cantidad aproximadamente por ojal de 0,05, con una distancia aproximada de 0,5 centímetros entre un ojal y otro. ¿Y que recomienda la casa matriz? Que se inicien 2 sesiones que van a tener una diferencia entre 14 a 15 días, que sería el día 0, el día 14. Posteriormente, vamos a realizar 2 sesiones con una diferencia de 21 días, y se recomienda que el mantenimiento se realice a los 3 o a los 6 meses. Normalmente hay pacientes que le van a llegar y le van a decir que con la segunda sesión van a tener mejoría, ¿sí? Entonces ahí es donde uno debe estudiar al paciente un poco y decirle, bueno, o sea, si no realizamos un protocolo completo como es, el resultado ni se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto no va a ser lo que nosotros queremos. Va a durar muchísimo menos. Aquí ustedes pueden ver unos casos de la casa matriz, donde se realizó aplicación del Nucleofil Soft antes y después, posterior a 4 sesiones. Vemos una paciente que tiene, aparte de un hundimiento, un edema
microorbital, unas líneas de expresión marcada, bien marcada, que posterior a esta aplicación con técnica lineal retrógrada, vemos que hay una mejoría del paciente. Acá vemos otra paciente antes e inmediatamente después de la primera sesión, y esto es importante, los cambios muchas veces son notorios desde la primera aplicación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar este Nucleofil Soft. ¿Quién de acá ha tenido la oportunidad? Sí, con resultados satisfactorios. Entonces, vemos acá también técnica lineal retrógrada, donde vemos el hundimiento que el paciente tenía, hubo una mejoría completa. ¿Sí? Vemos este paciente, esto es un paciente de mi consulta, donde en su primera sesión solamente lo cité a la semana para evaluarlo, y vemos que es una piel totalmente marchita, con líneas de expresión muy marcadas. Si ustedes pueden ver, acá esto sería indicativo para realizar un blefaroplastia. Pero muchas veces el paciente, ya sea por compromiso o por miedo a una cirugía, normalmente no se realiza ni procedimiento total. Y tenemos este beneficio donde ustedes pueden ver que el resultado con una sola sesión, la piel de sobra en el párpado inferior, hay una mejoría completa. Aquí ustedes pueden ver que hay un poquito como un moradito, pero eso es propio del paciente que es muy, muy blanco. Acá vemos otra paciente donde aparte de que realizamos procedimientos combinados, hicimos técnicas de iluminación para rellenar con ácido hialurónico. Aplicamos el Nucleofil en párpado inferior y ustedes pueden ver, esto es un resultado inmediato, que hay una mejoría en la paciente. La paciente que se ve con un peso superior, como muy deprimido, muy triste, y a nivel del párpado envejecido, que posterior a una sola aplicación obtenemos resultados satisfactorios. Y que es lo importante, que el paciente que vea un resultado, una aplicación en su primera consulta, va a regresar nuevamente a su consulta. ¿Por qué? Porque tiene resultados que van a ser inmediatos. Aquí hay otros casos, antes y después, donde si vemos, la paciente tiene una deferencia superior importante, empezando que se llama un párpado en capote, con un párpado inferior, donde se ven esas cosas que muchas veces no molestan, hundimiento y líneas de expresión muy marcadas, donde posterior a su aplicación, acá están los pápulos, que yo les decía que normalmente pueden durar 15 minutos, pueden durar 24 horas, o pueden durar hasta 72 horas. Es importante explicarle al paciente que va a desaparecer a lo largo del tiempo y que es algo normal. Eso no es ningún tipo de complicación ni nada por el estilo, porque muchos pacientes, a muchos médicos, les da miedo por ese tipo de pápulas que se presentan. Porque que si el paciente hizo una reacción, normalmente no. Esto es un procedimiento, eso es un proceso que es normal que se pueda presentar. Ahí ustedes pueden ver a las 24 horas todavía. Si vemos a las 72 horas, hay una disminución y no hay un enrojecimiento que se veía en las primeras fotos. Y aquí podemos ver el antes y el después de la paciente, posterior a 2 o 3 sesiones. Esto es un caso también de una cirujano plástico venezolana, que es la doctora Cindy Dugarte, con buenos resultados, donde ustedes ven que esa blefarosis superior que presentaba la paciente en su control o posterior a su aplicación, ven que hay una mejoría y es significativa. Acá vemos otro caso, un antes y un después, posterior a su aplicación. Miren la paciente de verse con una mirada muy cansada, con una blefarosis, con unos ojos hundidos, una piel muy marchita, posterior a la aplicación, es una paciente totalmente diferente, ¿sí? Con la presencia de los microagones, que van a estar presentes, como dije anteriormente, y si ustedes ven antes y después, una mejoría franca, con resultados muy satisfactorios. Por eso es que yo les digo que es un producto mágico. Y acá tenemos otro caso donde se hizo, esto es el resultado inmediato, un caso de la doctora Lilian Herrera, donde se sacó la línea retrógrada, y ustedes pueden ver que el paciente tenía una hipercromía en lo que es el párpado inferior con hundimiento, con resultados satisfactorios posterior a su aplicación. Y el Nucleofil Touch, que es la combinación sinérgica de lo que son salicilatos y polinucleótidos. Este es lo que yo les decía a ustedes, que si el paciente llega apurado porque quiere ir a una fiesta o tiene una reunión importante,
él me va a dar un efecto temporal similar al obtenido con la toxina botulínica. Y me va a dar un efecto lifting hace que desaparezcan esas líneas de expresión de forma momentánea. Normalmente puede durar hasta 24 horas el efecto. Y acá vemos un caso de una paciente, que es la que creo que vamos a ver ahorita en la práctica, que tiene 2 sesiones de Nucleophil Soft. Una paciente tratada por la hipersativa, donde si ustedes ven, líneas de infección súper marcada, lenfarosis superior, edema en las bolsas adiposas muy marcada, y a pesar de que todavía mantiene bolsas adiposas, se ve que hay una mejoría de las líneas de expresión. Muchísimas gracias por su atención. Acá están mis redes sociales por si ustedes quieren realizar alguna pregunta. Y las preguntas están abiertas. Gabriela. La profundidad. Normalmente recuerda que la piel del párpado es muy finita, ¿sí? Pero si la colocas muy superficial, vas a ver cómo se ve muy transparente. Tienes que tratar de colocarla en la dermis profunda. Casi siempre. El plano es la dermis. En la técnica va también. En la dermis profunda. Porque si la pones muy superficial, el paciente va a sentir, de hecho ustedes lo van a ver ahorita, que así se coloque en la dermis profunda, se produce un poco de elevación, y el paciente cuando se toca, que no es recomendable que lo haga, va a sentir como cuando uno coloca puntos de ácido hialurónico, que se siente como un nodulito, ¿sí? Que eso va a desaparecer pues a lo largo del tiempo mientras se va degradando la mano. ¿Otra pregunta? Lo que usted mencionó que era para casos de emergencia, por ejemplo, algo así, ¿a cuánto tiempo después de aplicarlo ya? 24 horas generalmente. Yo he tenido la oportunidad de usarlo cuando voy a dar una charla, de repente cuando voy a dar un evento, y a mí el efecto me ha durado un poquito más de 24 horas. De verdad que es un producto que es excelente. Excelente, excelente. Lo que pasa es que eso va a depender, ¿sí? Recuerde que este producto va a producir un engrosamiento de lo que es la dermis. Y generalmente lo que es la toxina botulínica, él va a actuar más que todo en el tercio superior de la cara, ¿sí? Y en el tercio medio cuando vas a tratar lo que son las líneas de expresión o las mal llamadas patas de gallina. Si estás utilizando Nucleophil para tratar el área periocular, deberías esperar de repente que el paciente cumpla su protocolo para tratar esa área si vas a colocar toxina. Porque si no vas como a enmascarar el procedimiento. La toxina la vas a tratar en el tercio superior solamente y el nucleótido en el tercio medio en caso del tercio medio. ¿Otra pregunta? Claro. Se puede colocar. Yo no lo he colocado, pero sí se puede colocar y hay una mejoría del código de barras importantísimo. Importante con resultados muy satisfactorios. ¿El soft o el medium? Va a depender. Siempre tienes que evaluar lo que son las características de la piel. Si es una piel o de repente a nivel ahí que no son tan marcados, se están empezando a marcar, puedes utilizar el medium. Pero si son muy marcados los signos de envejecimiento, tienes que irte por el más fuerte. ¿Doctor, el porcentaje de alergia de los pacientes? Es muy bajo porque por la purificación, cuando se realiza el proceso de purificación, por eso fue que dije, no produce casi que nada de alergia en el paciente. ¿Sí? De hecho, ¿dónde está contraindicado usar este producto? En aquellos pacientes que son alérgicos al sol. Del resto no hay ninguna otra contraindicación. El uso de tecnologías como frecuencia después de la aplicación. Sí, recuerde que normalmente lo que es la radiofrecuencia va a actuar con calor, ¿sí? Y normalmente nosotros debemos usar productos que sean termosensibles para mejorar o potenciar su efecto. En el caso de los polinucleótidos, él es una molécula que es termosensible, por lo cual podemos utilizar radiofrecuencia posterior a la aplicación y ustedes van a ver que los efectos van a ser mucho mejores.
el tiempo de efecto más, digamos, después de aplicarlo. Eso va a depender de muchos factores, ¿sí? Porque si tienes una paciente que es fumadora, que ha tenido hábitos tabáquicos muy acentuados, la calidad de la piel no va a ser la misma a una paciente que no haya sido fumadora, o de repente que tenga alguna comorbilidad como tal. Importante es explicarle al paciente que va a ser una mejoría que va a ser progresiva y que va a ir mejorando en la sesión. Recuerden que estas sesiones se realizan en el caso del medium y del strong, se puede realizar cada 21 o cada 30 días, ¿sí? A diferencia del soft, el de los párpados, que normalmente lo vamos a usar es en el protocolo indicado a los 14 días, posteriormente a los 14 días y seguidamente a los 21 días. Entonces es variable de acuerdo a cada paciente que tenga. ¿A partir de qué edad se puede utilizar? Eso va a depender de la cultura, ¿sí? Normalmente en Venezuela, entre más jóvenes son, normalmente se quieren tratar más ¿para qué? Para prevenir lo que es el efecto del envejecimiento. Porque en otros países, por ejemplo en España, normalmente se espera que el paciente esté envejecido para poder tratar. Entonces va a ser más difícil tratar a un paciente que es envejecido a un paciente que viene ya antes de los 30 años cuidándose. ¿Para qué? Para disminuir lo que es el fotoenvejecimiento. Pero cuando hablaba de contexto de tiempo, ¿cuánto tiempo? En el caso del medium y del strong, que las sesiones van a variar de acuerdo al resultado que usted tenga, ¿sí? Son sesiones que se realizan cada 21 días o cada 30 días, y póngale que posterior a las 3, 4 sesiones, que van a ser como un mes a 2 meses, ¿verdad? Póngale que el paciente utilice 4 sesiones, como 2 meses y medio más. Ahí ya vas a empezar a ver una mejoría. Y recordar que después de las 3 sesiones o 4 sesiones, o ya cuando nosotros alcancemos el efecto deseado, debemos a los 6 o a los 3 meses realizar una nueva sesión. ¿Para qué? Para mantener el efecto. Que este efecto te va a durar posterior ya al efecto final entre 9 a 10 meses aproximadamente. ¿Podrías usar en una paciente que tiene acción y al mismo tiempo usar láser? El láser sí se puede realizar. ¿Se puede ir con cicatrices? En cicatrices hay muchos estudios donde se ha visto que mejoran esas cicatrices que son deprimidas. Normalmente las cicatrices queloideas como que no califican para este tratamiento como tal, pero sí mejora. De hecho, tú puedes utilizarlo de repente en un paciente que vas a intervenir y quieres mejorar lo que es el proceso de cicatrización o acortarlo. Si generalmente la parte externa dura 21 días, ¿verdad? Para cicatrizar podemos acortarlo hasta 15 días aproximadamente. Hay estudios de un doctor, ahorita no recuerdo el nombre, me disculpan, donde lo usa a nivel de cirugía mamaria y él acorta el proceso de cicatrización de la piel a 10 a 15 días aproximadamente. Entonces sí, el resultado es satisfactorio. De hecho, en pacientes con pie diabético también se han utilizado polinucleótidos y los resultados han sido satisfactorios. Como explicaba inicialmente, él actúa a nivel sistémico y de verdad que la regeneración ha sido muy importante. Con lo del pie diabético, digamos, ¿a qué distancia de la herida sería la colocación? Eso va a variar de todo, va a variar mucho, porque tú puedes tener la lesión ahí circunscrita, pero circundante vas a tener mucho proceso inflamatorio, y es importante porque es tanto ahí el resultado. Como decía inicialmente, él va a tener un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque va a aumentar la interleuquina 10, que va a hacer que disminuya ese proceso inflamatorio y me va a disminuir todas las que produce. Entonces lo puedes colocar, ponle 1.5 centímetros de la lesión que tienes ulcerada como tal. Porque si no hay lesión ulcerada, lo puedes colocar en todo donde está el área del edema, lo que quieres mejorar. Tranquilo. Los efectos adversos aparte de las alergias. Las alergias son casi que nulas, porque es un producto que es muy purificado. De repente, lo que pasa es que, como qué tipo de reacción puede ser. En este caso, si tú haces, yo casi siempre digo, si tú haces los protocolos como se deben hacer,
Si haces la aplicación, ya sea con cánula, en el plano que es, o si haces la técnica VAC, ¿verdad? Que es la técnica más segura, no debes tener ninguna complicación. Hay muchos médicos que de repente van a pensar que si presentó inflamación o si presentó una equimosis, es una complicación como tal. Recuerda que están utilizando agujas, ¿sí? Y que estamos realizando un procedimiento donde vamos a realizar ciertos movimientos, que la aguja tiene un filo y que eso me puede producir de repente, si el paciente tiene una fragilidad capilar al momento de introducir la aguja, obviamente iba a ser una equimosis, con la toxina botulínica pasa. Entonces, eso no se debería tomar como una reacción, como una complicación como tal, porque es algo propio del procedimiento que se puede presentar. Yo he puesto y yo creo que sí, y, por ejemplo, se pone una negra en una U. El paciente no está todo muy fácilmente. Y si la inflamación puede ser de 24 a 48 horas, entonces planteamos decirle al paciente o si tiene una foto, un evento o algo, no va a decir pues viene pero el trabajo que empezar. Sí. Y a mí me pasó con la mejor amiga de mi asistente. Le colocamos, 72 horas después me despierto y el edema es peor. Y le hicimos protocolo de radiofrecuencia, pero de verdad, a la inflamación al cuarto día, el resultado es satisfactorio. De hecho, ella me pasó una foto donde decía, mira, tengo tiempo que no uso maquillaje posterior a la sesión del nucleofil. Y era la segunda que le realizamos, y no en el tiempo de protocolo. Sí, ella esperó como un mes y medio para la aplicación del producto, aproximadamente. Pero son cosas que pueden pasar. La inflamación es algo que puede pasar y eso, como bien dice la doctora, va a depender de cada paciente, de sus factores, del estilo de vida, mucho de la vida cotidiana que tenga el paciente. Para regenerar. Y deben recordar el efecto antiinflamatorio, que es lo que hablábamos con lo del pie de hoy. Es muy raro que el paciente se inflame así de forma como dice la doctora. Puede pasar, pero es muy raro. Y solo para insistir con lo del dolor, porque ahí dice no lo de la anestesia. Yo me he puesto terapia para la diferenciado. O sea, yo de verdad por lo menos la musicoterapia se ve diferenciado. Entonces no sé si sí se puede realizar. Sí se puede realizar la aplicación de anestesia tópica, porque hay pacientes que tienen el umbral del dolor bajo, sí, muy bajo. Entonces, eso sí le va a ayudar. ¿Qué es importante? Esta aguja, usted ahorita las van a ver, son agujas muy finitas, muy finitas. Yo he hecho procedimientos con anestesia y sin anestesia, ¿sí? Y de repente el paciente que no tiene el umbral tan bajo, yo pregunto, ¿te duele? No, no duele nada. Absolutamente no. Entonces va a ser muy variable. Sin embargo, a todos los pacientes, de repente en el momento que no lo haya usado es porque no tenía la disponibilidad en ese momento, que se me acabó el producto y no se había comprado nuevamente. Lo que yo puedo comparar entre uno y otro es que el paciente no tiene ninguna, como por decir, ningún dolor, así que sea incapacitante o algo por así. De repente la molestia del pinchazo, ya. Sin embargo, yo particularmente en todos mis pacientes uso anestesia tópica. Para todo. Hasta el momento de que vaya a infiltrar anestesia infiltrativa local para algo, le coloco anestesia tópica. ¿Por qué? Porque es un paciente que en su atención se va a sentir bien, que no sintió ningún tipo de molestia ni ningún tipo de dolor, por lo cual va a regresar a su consulta. Nos consultan riesgo de obstrucción vascular como el ácido hialurónico. No, ¿qué pasa? Si es la técnica VAC, recuerde que el ácido hialurónico es totalmente diferente a lo que son los polinucleóticos. Sí, este gel, ustedes van a ver, ahorita como es las características, que es totalmente diferente. El ácido hialurónico es un poco más denso, Este es un producto que fluye mucho más fácil.
Y si ustedes lo hacen en las áreas, por ejemplo, mediante la técnica VACA, que es las áreas seguras, ahí no tienen ningún riesgo de obstrucción absolutamente por nada. Por nada, por nada. Es un producto que es muy, muy fluido. Disculpe, tengo una duda. ¿Podría explicarme cómo la aplicación genérica oral? Sí, a nivel capilar, se me había olvidado nombrarlo, se recomienda que inicialmente hagas aplicación con plasma rico en plaquetas. Recuerden que el polinucleótido lo que va a hacer es que va a actuar directamente en el folículo piloso. ¿Sí? Y la aplicación es más o menos igual a la técnica del ojal, o la técnica punto a punto. Es la forma de aplicación. Pero el producto capilar, ¿cómo viene? Igualito. La molécula no tiene. Es igualito. El baile es todo gelita prellena. Sí, todo eso. Las presentaciones son a nivel corporal, que es para corporal facial, y a nivel periorbicular, es inyectado como tal, y ya viene prellenado. Y el dose, la presentación, no sé si está bien conectado. Bueno, sí lo podemos traer, por favor, con ustedes. Pero sí es la técnica punto a punto igualito. Pero previamente hay estudios que dicen que puedes colocar plasma rico en plaquetas, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que creen que el polinucleótido es un revitalizante. Y de acuerdo a todo lo que hablamos y los diferentes estudios que hay, que se les pueden hacer llegar a ustedes, para que ustedes vean, el polinucleótido no es ningún revitalizante como tal, porque él te va a estimular y va a producir va a mandar como señales al fibroblasto para que de verdad se transforme en el miofibroblasto, que es lo que me va a dar esa malla gruesa para obtener el efecto líquido. Mientras que un revitalizante es el producto que vamos a usar como para que se mantenga la función celular, donde nosotros lo vamos a aplicar para que cuando venga otro producto bioestimulador, llámese nucleofil o llámese otro bioestimulador que esté en el mercado, tenga un mayor efecto. ¿Qué es lo que va a pasar con el plasma rico en plaquetas? Que me va a estimular la zona del cuero cabelludo, y cuando llegue el polinucleótido los resultados van a ser muchísimo menos. Sin embargo, alopecia es un tema súper extenso donde hay que ver cuáles son las causas, todas esas cosas, porque de repente podemos tener un paciente que la causa es genética como tal, por más de que le coloques un camión de nucleofil, no va a tener crecimiento de cabello. Entonces es como que algo propio de cada caso. En caso de uso capilar. Hay protocolos donde primero, para que el efecto sea mucho. Sí, también. Puedes realizarlo punto a punto. O sería la mejor porque de repente donde tengas la cicatriz de acné, porque van a ser, hay personas que tienen zonas muy localizadas, ¿sí? O de repente tienen toda la mejilla completa. Eso va a depender del caso, pero... Y para que no entienda, por ejemplo, esto sería del que es más sería 15, 30, entonces 2 de 15, luego 2 de cada 30 días, luego 15 cada 2 de 15, los primeros, a los 15 días vuelves a colocar, luego a los 21, y luego a los 21, igual que el del vino. Y luego 3 o 6 meses. Y luego a 9 o 10 meses. O sea, se resulta los 3 y lo que ya nada. Es decir, ustedes van a tener ese paciente casi que rotándolo un año completo. ¿Sí? Este paciente que va a ir casi que una vez al mes en su consulta, una vez al mes las 2 primeras sesiones. Posteriormente van a ir un poquito más espaciados, una vez, y después a los 3 meses o 6 meses, y ya después esperas otra vez para colocar el efecto. Te va a durar como 9 o 10 meses. De igual forma les vamos a enviar los protocolos de aplicación y en la página igual hay un video médico por si a veces dicen, no tienen la paciente ahí, quieren verla, está ahí. Y hay otra pregunta, doctor. En ojos con aplicación con cánula, ¿a qué nivel se aplica? Dermis, igual. Dermis. No, quizás no sé, pero me imagino que es donde ingresa. El punto de aplicación. Normalmente yo siempre lo que hago es medir la cánula, hasta dónde voy a llegar. Y casi siempre trato de acceder
Y hay personas que de repente tienen miedo de acceder en lo que es cerca donde está la emergencia en el hospital. Pero a veces sería una mejor forma, ¿por qué? Porque permite que tú hagas un abanico completo. Hay personas que lo hacen desde la parte externa casi hacia el cáncer. ¿Por qué? Porque hacen pues el tratamiento completo. ¿Sí? Eso, yo casi siempre digo, eso va a depender del operador. Porque de repente si para usted es más fácil hacerlo por la parte externa, ¿verdad? De repente si lo hace por cerca de la emergencia del nervio hospitalario, un poquito alejado, de repente va a ser mucho más incómodo para la persona, porque no tiene la pericia para realizarlo. Eso va a ser individualizado. Y en el rostro se puede combinar con plasma y con plaquetas, así como el protocolo a nivel vacunar. Sí ha hecho, pero ahí es donde tú te preguntas, ¿vale la pena a veces? Un ejemplo, mi opinión personal, yo casi no uso plasma rico en plaquetas, porque me parece que en el mercado hay muchas cosas que te pueden dar el mismo beneficio o mejores beneficios. Un ejemplo, el polinucleótido. Pero sí hay trabajos descritos. De hecho, ahorita hay una charla el 31 en México que van a dar un webinar sobre la combinación de lo que son los polinucleótidos para potenciar su efecto. Esa también la pueden ver. Listo. ¿Listo? Pues yo creo que tiene un Voy a tiempo. apagar el micrófono. Y bueno, solo a mí me disculpan. Les voy a mostrar, nosotros tenemos especialmente diseñados para ustedes, se los voy a compartir en el chat. Es un link, se los voy a mostrar a continuación. Es este link donde ustedes van a poder encontrar el protocolo de aplicación, ¿verdad? Que es nucleofil, los polinucleótidos, cada cuánto, ¿verdad? Cada nucleofil ICE, un poco más de información acerca de nucleofil ICE. Aquí está todo el protocolo completo de aplicación. Adicional, en este link vamos a tener los estudios clínicos que para que ustedes se tomen el tiempo, ¿verdad? De leerlo en la comunidad de sus casas o de sus clínicas. También tenemos posts. Estos posts no tienen nada de información de Tivamedic, de Promo Italia o de Soler Pharma, sino que es únicamente información para el paciente, para que ustedes puedan utilizarlo en sus redes y puedan empezar a comunicar este servicio, ¿verdad? Esto es información para el consumidor final, para los pacientes. Y también tenemos un videíto donde explica toda la información, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan compartir en Facebook, en Instagram o lo puedan postear como Reel. Como les digo, no tiene información de nosotros, sino solo de los beneficios del producto para que los pacientes pues puedan leer esa información. Entonces, todo esto, este link se los voy a compartir a continuación. Solo denme un segundo. Aquí está. Les voy a compartir este link y de igual forma, pues, se lo pueden pedir a las visitadoras. Y si les pido un acceso, pues no hay problema. Nosotros les damos el acceso. Y pues también en nuestra página web está el video también de protocolo de aplicación y también en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, solo si nos disculpan los del webinar, vamos a pasar a la aplicación. La persona o la paciente que nos está acompañando, ella inició así su proceso. Esta es la fotografía 0. Ahorita ya cuenta con 2 sesiones, ¿verdad? Hoy va a ser la tercera sesión. Y pues ahora les voy a mostrar, solo nos vamos a trasladar hacia donde vamos a realizar la aplicación para que ustedes puedan ver de cerca cómo ha sido el avance y de igual forma vamos a hacer un collage del antes y del después. Así que me dan un segundito los que están en webinar, solo nos vamos a trasladar hacia el área de la práctica.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y la reglita. Bueno, aquí les voy a mostrar. Esto es después de 2 sesiones. Se ven menos profundo. No se ha realizado nada. Solo. Ya se le aplicó anestesia. Tiene aproximadamente 10 minutitos con anestesia. Puede ser, acá como vamos a hacer la primera aplicación, vamos a revisar el mercado. A ver si yo realizo cosas que no me encanta hacer nada de los que íbamos en el espacio. Vamos a colocar allá la imagen de la mercado. Perdón, solo me voy a pasar Sí. para este lado. Vamos a colocar la imagen del marcaje allá. Ay, gracias, solo quiero. La imagen del marcaje. Para que ellos la recuerden. En el punto 2, desde la ala nasal, ¿verdad? Vamos a colocar 1 centímetro hacia afuera, el otro punto. ¿Ustedes ven allí? Ahí está. El punto 3, desde el trago, aquí vamos a tener 1 centímetro o 1.5, dependiendo. Así sería punto 1, punto 2, punto 3. El punto 4, dijimos que lo íbamos a hacer desde la comisura hasta donde inicia lo que es la rama de la mandíbula. Y ahí en su punto medio vamos a trazar, si recuerdan cuánto era, 1.5 centímetros. ¿Sí? Para hacer el punto 4. Y el punto 5, que lo vamos a tener aquí, la otra, la de la cara, a nivel del ángulo, vamos a trazar 1.5 centímetros a 2. Ahí tenemos los 5 puntos que vamos a hacer. ¿Alguien quiere marcar el otro lado? ¿Puedo marcar yo? Sí, claro. No tengo. ¿Usted? Hacia el pómulo. Ujú. Ujú. Y de aquí es 2.5 centímetros. 2 centímetros. A 2. El punto 2, desde el ala nasal, pues, 1 centímetro hacia afuera. Con esta regla te va mejor. Ay, dime. Esa es más práctica. Eso sí, además de que las personas que están en la clínica. 1 centímetro hacia. Luego del lado. Hacia. 1 centímetro o 1 centímetro. Sí, así como por ejemplo ella, ¿verdad? Perdón. Que tiene este replieguecito acá. Entonces, Tú lo mides si me dice acá. el punto 4 Que va de la comisura. hasta donde nace como donde nace medio. la rama de la mandíbula. Y de ahí, en el punto medio, vas a trazar 1.5 centímetros como si fueras hacia el mentón. Hacia el mentón. Esa es la parte interna. Ahí. Y el punto, ese sería el punto 4. El punto 5, desde el ángulo. Y vamos a trazar 1.5 centímetros como si fueras hacia el canto. Y ese es el marcaje de los 5 puntos.
Sí. Vamos a buscar el producto, por favor. ¿Qué vamos a poner? Strong. Sí, ¿dónde está? Aquí está. Ingrid, ¿va a apoyar? Esta es la tercera sesión que le vamos a realizar. Y las anteriores son con Strong también. Strong y Ice. Sí. O sea, 2 aplicaciones en una sesión. Hoy vamos a realizar lo mismo. Esto también te para llenar. Tiene un poquito más del 1.5. Sí. Y tiene las 2 agujas para utilizar. Puede ser una en mi cara. Para esta aplicación, ustedes van a ver que es súper bien. Ustedes ven, es súper fino. ¿Cuál es su nombre? Liliana. Señora Liliana, vamos a empezar, ¿sí? Puede sentir una molestia, pero ya tiene anestesia. ¿Qué hago yo para disminuir un poquito más el dolor? Vas a entrar perpendicular como en ángulo de 90. Respire. Aspiramos. No sale nada. Explicamos. Dijimos que era más o menos. Y ustedes ven que ahí hizo uno. ¿Ah? Llegué y salí un poquito. Sin querer infectar. Tenemos guantes descartables. ¿Hay cuántos los números? Sí. Gracias. Ay, perdón. ¿Le pueden dar guantes al doctor, por favor? Molestia, bueno. Yo tengo una duda, perdón, Dígame. que algo tarde del marcaje. Es que ve que este me quedó como un brillo interior. El Ahí. tinerón en vez del ala, recuerdo. Ah, Listo, ¿el ala? correcto, total. Sí, Claro. es que es eso de abajo. Ah, ok, es de arriba. Ajá, es que este no quedó. Revisamos el punto 1. Entonces sería. Voy a revisar el punto 2. Ya ustedes lo van a hacer a 90. Ok. Yo aspiro con la misma mano, yo no suelto. Ustedes ahí ven. Y vuelvo a colocar. Una molestia. Tranquila, solo es un pichón. Por mi experiencia es el punto que más duele, pero es por la sensibilidad. Ah, ahí. Sí, en los otros no se siente, pero ese sí es la ¿Te sensibilidad. dolió mucho? En ese también se toca y se. Sí, se regresa un poquito. Ah, No, con la anestesia. lo puedes hacer en todo. Disculpa, aún con la anestesia todavía te duele. Acuérdense que esto, el Es que es punto de abajo, de la boca. cuando Adentro. la técnica de los 5 puntos, es donde tú vas a reforzar como Sí, el la mecanismo. anestesia. Entonces eso te va a dar más fuerza Pero y obviamente vas a tener más. Hay tantas terminaciones ve nerviosas. el antes, aquí se veía un poquito deprimido, un poquito hundido. Posterior a la aplicación, se ve mejor. De hecho, aquí se ve como si nosotros hubiésemos hecho cómodo. ¿Sí ve el puntico? Sí, se ve. Importante las fotos del antes y el después, para que ustedes vean los resultados. Porque muchas veces el paciente va a decir, él va a salir así, va a salir un poquito inflamado, luego usted coloca los puntos, pero a la semana no va a tener nada y le va a decir el doctor no me hizo nada. Listo, sí. Punto 5, 0,5. Vamos al punto de acá. Si quiere colocar 1 o 2. Esto es para limpiar. Colocamos punto 1, colocamos punto 2, vamos al punto 3. Voy a ver eso ahí. Y si quieres, para que no coloque ¿verdad? Vamos a girar un poquito la cabeza y usted puede hacer esto. Exactamente. Para que tengamos más seguridad. A 90. Aspiras. Igual en la técnica, a pesar de que sea una técnica segura, recuerdo que siempre puede haber una variante. ¿Sí? Entonces, es necesario pues, aspirar para estar más seguro. No saben. ¿Listo? Vamos a hacer el punto 4. Vamos a girar la cara. ¿Cuál sería el efecto si se llegara a Punto 0,5. Punto 0,5. Viene aquí agüita.
¿Qué digo? ¿No? Sí, te das cuenta Punto que no, 05, punto 1. Yo lo que digo, ¿Y ¿Cuánto? cuánto es por cada punto? Yo coloco casi una rayita. Una rayita y media. Ah, ok, 0.1. Cero. Una rayita o rayita y media. Ah, ok. Dependiendo. ¿cuánto es una hora? El cuarto. Y ahí vamos a colocar un poquito menos de la rayita. ¿Aquí cuánto? Igual. Lo llevas hasta el número 1. Listo. Si ustedes ven, aquí se ve más como más dividido, ¿verdad? Aquí este punto está como muy afuera. Ya van a ver así. Si usted toca aquí, es donde nosotros hemos infiltrado, siempre para que vean que va a salir que va a salir como si tuviese un nódulo básico. Eso va a desaparecer poco a poco. ¿Alguien más quiere colocar? Abajo, si quiere. De repente, a veces nosotros podemos, te quedó producto. Yo a veces me quedo pues, que coloco intrajaria, coloco peribucal, y el tercio en medio hacia abajo. Periucal, pero con puntos. Tú lo distribuyes aquí. Recuerda que es técnica punto a punto de los Pero va a tener la misma profundidad de los otros. todo. Ah, entonces ahí. Claro, porque si lo colocas muy superficial, recuerda que los receptores, cuando hablamos, hay receptores desde la epidermis hasta el plano profundo. Entonces, lo ideal es que lo coloques en la dermis profunda. Igual te va a reabsorber en algún momento. No, y se reabsorbe, pero igual va a tener el efecto. Porque esto es como todo interno. Algo importante, si es una piel muy delgada, la pápula le podrá restar 5, pero esos son pieles demasiado delgadas. Exacto. Pero no hay de qué asustarse porque esto se irá. Ah, ok. No sé, ya cuando inflaman. Sí. ¿Siente como que fuera duro? No. Sí, es como la hialurónica. La molécula del soft es muy limpia. Ah, ok. Pues depende de si es Sí, porque vengo para acá. si es el más denso. Si ustedes ven, aquí, miren. Es Ah, mucho más denso. Pero no tanto Sí, como no la como ciudad. el- Y recuerde que estamos utilizando el strong. El strong es el más denso de todos. Los otros son más Pero igual no tenía Si quieres colocamos otro campo para darle. solo polinufletos. muy bien. A ver, bueno, pues, Está muy abajo. Respire. bestia. Y demuéstralo. Estamos. No molesta. Se puede aplicar en cuello. Totalmente. Y vio que fluye. Sí, re bien. Sí, bien. Tal vez aprovechen. La tenemos practicando. Mucho Mucho dolor de esto. también. ¿No? Nada. Son los nervios, normal. Cuando hay muchas ¿Quieres mejor este? Sí, es que ese me quedó muy abajo Exactamente. porque lo hice aquí y era más arriba. Que le va a doler. Ah, bueno, sí, igual que ustedes. Ok, está bien. Desde el ala. Ah, ay. Por lo menos quedó el vector. Cabal de un punto a otro. Siempre que lo vayas a pensar va a tener un estrés. Ah, ok, sí, eso es lo que, una su pelotita. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos tranquila, agarramos, respira profundo, inyectamos suavecito. Ok, ¿Sí? Que es como el secreto. por favor, respire profundo, solamente. Sí, Mire es por que, acá. por favor, Listo, tranquilo. Sí, respire. respire, solamente un piquetito. Estamos. Ahí está un poquito duro, ¿verdad? Listo. Listo. Entonces, listo. Gustó Ay, mucho. sí, es que se movió un poquito. Pero creo que está nerviosa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Sí, sí. ¿Duele el pinchón o duele cuando ya le están inyectando?
No, no duele, pero. Es que pero se solo movió un leves. poquito, pues pensamos que le Los había nervios. dolido. No, los nervios. Sí. Ujú. Y aquí la línea sería esta, ¿verdad? Ujú. Y aquí es el armado. Y en el tercio medio, dice 1.5 centímetros. Más o menos. Ok. ¿A 90 o a cuánto? Igual, hay estudios que describen que cuando tú haces esto, Ujú, que lo inyectas a 90, el producto se va hacia la parte de arriba. ujú. Entonces, a veces se recomienda hacerlo en 45 personas, se va a echar. Ujú. Y alguien más quiere hacer. ¿Puedo probar yo? Sí, está bien. Realmente sí fluye bastante bien. Pero ahorita. Claro que sí. No sé dónde tienes el Sí, recipiente para. Bueno, no todavía. Eso tiene. Exacto. Lo usa por la, no por esto, sino por la aguja. No sé, todavía tendrás un dientecito. Ajá. No faltan estos dos. Nos queda una rayita y media. El Rayita y media, ahí está justo. Nucleofil Strong y Medium tiene 1.5 la jeringa. Nucleofil Ice trae 12 ml. 12 Entonces se coloca 1 ml en un ojo, otro ml en otro ojo. Sí se recomienda utilizar todo el producto para obtener mejores resultados, ¿verdad? Sí, eso no se puede borrar. Ujú. ¿Cómo se siente? Que te estresadita, ¿verdad? Se pone muy nerviosa, pero no le duele. Sí, no. Ella ya es nuestra modelo estrella. Ah, no, no está tan duro, está más Respire leve. profundo. Respire profundo. Ya, corazón bello. Y ya terminamos. Sí, Se siente bonito. Ajá. No, no está tan duro. Está bonito. Y esta pues es la técnica más segura que hay. Ujú. Ok, ahora, entonces, acá. Solo vamos a aplicar eso. Ok, a la de 3, ven el pinchón. Respire profundo. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ya viene lo último. ¿Eh? Muy bien. Ya estamos corazón. Listo. Y eso fue todo. Y si ustedes ya estaba con Más fuerte. Ah. Puedo hablar más fuerte. Si ustedes recuerdan, ella venía con los pómulos un poquito como deprimido. Ella lo pueden ver ahorita en las fotos cuando ustedes vean. Y colocamos el punto y se ve como si hubiésemos hecho pómulos. Sí, ¿Sí? Ahí de los dos lados. Igual cuando colocamos el punto del ángulo. ¿Sí? También se ve como si nosotros, como si hubiésemos hecho una organización. Esto que se ve acá, que está como rojito, eso puede pasar. No es ninguna reacción alérgica, no es ninguna reacción adversa, ni nada por el estilo. Pero eso puede pasar y eso mejora a los 15 minutos. Ah, ok. A los 15 minutos desaparece por completo. El sangradito que presentó, por si estamos utilizando una aguja, puede pasar. ¿Y esto es como por efecto de edema o de volumen? Porque recuerde, no, a pesar de que están haciendo un procedimiento, no están pudiendo. Pueden observar cómo está al inicio. Ahí ven la cosa como los pómulos se ven como aplastaditos. Y ahorita se ven como un tipo, como rellenos con azúcar. Pero no es así. Se ve más de 3/4, ¿verdad? Y luego, cuando ustedes van a hacer técnica, todo junto, recuerde que tratamos tercio medio, tercio inferior. Sí, normalmente, para no marcarla mucho, como regla, ¿verdad? Marcamos 1, 1, 1, 1. Y vamos haciendo 1, 1, 1. Doctor, ¿puedo hablar más recio? Disculpe. Vamos haciendo el marcaje cuando vamos a hacer la técnica punto a punto, una separación de 1 centímetro. Eso lo vamos extendiendo. Y es donde vamos a realizar la aplicación del producto, que es la técnica. Pero es una técnica donde va a durar mucho más tiempo.
pero muchísimo más tiempo. Y aparte de eso, el paciente se va a ir como si tuviese picadas de abejas. Muchas picadas de abejas desde el tercio medio, y si tratas cuello, entonces va a tratar cara y cuello. Y ese es del 0.05 por cada punto. 0,0, sí. Y ese es del intradérmico profundo. Igual, esa es la aplicación. Así como esto, ¿no? Y en párpado hacemos lo mismo. Respetamos lo que es la parte cerca del conducto lacrimal y empezamos con en esta área. Y empezamos a marcar. La diferencia ahí va a ser de 0,5 porque es más pequeño, ¿verdad? 0,5 entre cada uno. 0,5, 0,5, 0,5. 0,5, 0,5, 0,5. Y vas dibujando como el ojito. Como un ojal, vas haciendo como un ojal, ¿verdad? Algunos, y yo lo hago, nosotros extendemos hasta aquí. Y la mejoría va a ser mejor. En párpado superior igual es 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. 0,5, 0,5. Pero eso sí es bien superficial. Sí, como dice. No, ahí yo casi a veces entro 45. Ah, 40. Y entro porque si entro 90, Sí, no. 90 no, sí, exacto. Pues, claro, porque lo que quieres rellenar es. Lo que pasa es que esto marca bastante. ¿Yo qué hago? Yo marco todo esto. ¿Alguien no tiene un lápiz de cera? De cejas. Marco, pues. Sí, no. A esta hora no. Y voy haciendo 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Claro, todo lo hago medido. Y marco el área que yo voy a tratar. ¿Sí? Ahorita vemos y le quitamos todo esto. El área que vamos a tratar. Igual se puede hacer en mano. En mano se recomienda que se haga con cánulas. Con cambio. Con cánulas. Y en cuello lo puedes realizar también con cánulas o con técnica. ¿Cuál es la ventaja de que lo hagas con cánulas? El paciente no va a salir con esos jabones que ponen los algo más con el jaboncito de la aplicación del producto, sino ya salió bien. Sí. ¿Tú, preguntas? ¿Vamos a hacer algo más? Aplicación de Nucleophilize. Ok. Ajá. De hecho, tenemos otro modelo aquí. El doctor se prestó de... Porque el tema es que cuando son personas así un poco llenitas, es más sencillo. El problema es cuando son personas delgadas como yo. Sí. En su caso es lo que le digo, que probablemente la pápula le puede durar un poquito más que una persona. Por ejemplo, Exactamente. yo lo he probado en mí, las pápulas me duran 30 minutos. Mi mamá tiene 60 años, las pápulas le duran como 1 hora. La otra vez le hicimos el procedimiento a una amiga que tiene 40 años, pero es muy blanca y la piel es tan delgada y la pápula le duró 5 días. Entonces depende del grosor de la piel, cuánto dure la pápula, pero por supuesto lo que dice el doctor, o sea, sí se ve el cambio, ¿verdad? O sea, la inflamación es... Sí, siempre se inflama, con ácido hialurónico se inflama. Sí, también. Y es por la cantidad de veces que también penetra la aguja, ¿verdad? Porque estamos haciendo micropinchones en todo el contorno periocular. Limpiarlo un poquito, que se vaya a la mancha. Y ahorita Si yo fuera a trabajar mañana, me arriesgaría. se va con sus lentes, doctor. ¿Ah? Se va con sus lentes y dice que tiene conjuntivitis. Y es que lo que sé es que mi piel es muy delicada. Sí. Y yo, bueno y malo, sí, dijo punto, alguien, punto, ¿verdad? Bueno y malo, porque igual ya detecto a alguien igual cuando dice. A mí me encanta el punto a punto porque es más, cuando ven los doctores dicen, ay, te doy de pápulas, pero y que se asusta porque queda mucha pápula, pero no pasa nada, o sea, no hay problema. Más que todo es como que escandaloso, ¿verdad? Y para el paciente que no sabe. Y se puede hay que centralizar avisarle. en donde está el problema. O sea, no hay que avisarles antes para que no se escandalicen. Porque es escandaloso.
No. ¿Sabe cuál era la referencia? El tópico, el clash. Por eso, para el clash sí, porque ya sé que mañana no. Y pruebo de una vez el producto. Por lo- Sí, déjale. Sí, para más. Pero 2 sesiones. 12 sesiones. Ah, 12 Esto lo sesiones. colocas. Bueno, es que es Ujú. para todo superior e inferior. Exacto. Tienes medio para inferior, medio para superior. De cada Ujú. lado. Trae dos. Un poquito más de eso. Así de una vez, creo que Aquí no puede, le voy a poner la mitad a un paciente, la mitad a un paciente. y desde que lo haces, ¿cuánto tiempo tienes para la aplicación? Normalmente lo vas a utilizar ahí, pero todo. Sí. Entonces, Sí, ahorita. vamos a respirar un poquito, ¿sí? Tranquila. Sí, dice. Entonces, como barrido. Ah, no. Barrido no. Ahí entra el punto de base. Ujú. Bolita. Mínima. Entra profundo en la superficie. Mira un momento hacia arriba. Abre los ojos y mira hacia arriba. Cero como 0,05. Ujú. No recuerda que ahí es la piel más delgada. Exacto. Entonces vas a ver la papula Más casi que más pronunciada. pronunciada. Ajá. Mucha molestia. Ya. No te preocupes. Es un piquetito. Ahí sí me dolió. Sí. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, a veces se ve como si hiciera un edema completo. Eso va a mejorar. Yo normalmente cuando lo hago y mando a dar radiofrecuencia de una vez Para que baje la. para que baje. Y Para que se potencie el distribuya efecto. todo el producto. Aquí nos vamos bien superficiales. Vamos a colocar la agujita. Levantamos. Recuerda que es la piel más finita que nosotros Exacto. tenemos. Es el reto también. Es donde se empieza a notar la edad. Ujú. Va a ser moradito. Así que no voy a soltar la. Tranquila, tranquila. Ahí está. Tranquilo. Ahí vamos. Cerrar el ojito. ¿Quieren intentarlo? ¿Cómo? Intentarlo, pero ya ahí se lo hacemos algo. No, siguiente. Sí. Sí. ¿Cuánto le va a poner cada ojo? Acuérdense, puedes usar medio cc, medio cc, medio cc, medio cc. Es que el paciente dice que mejor continúe el doctor. Ajá. Entonces, vamos. No se preocupe, el doctor va a continuar. Puede abrirlo. Sí. Sí. Con todo el consentimiento.
Respira. Regálame una gasita, por favor. Una Ahí va a ser gasa, un por modelito. favor. Sí, eso no hay problema. A la mano. Haces 2 líneas ¿Como abajo, algodón? ¿verdad? No hay ratito. Mucha molestia. No. ¿No? Y eso suspiro. De los nervios. Pásame un algodón, Ana Mar, por favor. Gasas. Es como una raíz de cada punto. Sí, es nada. Se ve bien. 20. No sé, tranquilo. Pero bueno, fíjate que la mayoría de Y eso ahí, sí, mire cómo están las papas. ¿verdad? Está todo metido a los pinchoncitos. Te preocupes. Pero ahí va a ver que no va a sentir. Pensé que la ves. Casi siempre los hombres son Sí. mucho más. Bueno, los hombres sí son más sensibles. Sensibles. Sensible, ¿sabes? Así dice un doctor, Pero que a la ya ve mujer la le duele un belleza. 5, a un hombre un 8. De 1 a 10, ¿cuánto le duele? Si 10 es mucho, mucho. ¿Qué hace cuando queda Les te queda dolió producto? cero. No Sí, sé qué Es que es siento. nerviosa. Es nerviosa. Es nerviosa, ¿no? No se vaya a mover. Cuando Bueno, pasadora de la se ríe, pero es porque es nerviosa. No le duele. La primera vez sentíamos que se nos iba a desmayar y cuando terminamos dijo, no me dolió, estaba nerviosa. Solo es sugestión. Aquí es importante lo que está haciendo el doctor, que se está enfocando en donde están las patitas de gallo más pronunciadas o arrugas que pueden observar tal vez grado 2 o 3, ¿verdad? Donde más tenga el paciente arrugas es donde Acá. nos debemos de enfocar. Este es el recto. Vean, arriba de la cola de la ceja no se aplica. Se puede Como para aplicar. hacer Lo un puede. poquito de levantamiento. Sí, Pero eso recuerda que esto no le va a dar levantamiento ni volumen. inmediato no. Con Porque el paso inmediato lo va a ver. Pero la tensión, digo yo. Inmediato, pero después. Ujú. Vemos uno, dos, tres, y yo creo que le puedo- O sea, conforme vas haciendo sesiones, sí va a dar el efecto, pero no es un Y filler. ahí, un vasito. Normalmente lo pienso. Y efecto tinta no hay ahí, va como el caso de León. Aquí va a ser una equimosis normal. Eso es Ujú, se nota normal del desde allá. procedimiento. Y del otro lado Y también. del otro lado también lo hizo. Ustedes van a ver ahí cómo se ven las. Vamos a abrir el ojito. Cómo se ven las pápulas. ¿Sí? Nosotros las extendemos casi que un poco más fuera de la periodo orbicular. Y bueno, siempre todo es simétrico. Simétrico, simétrico. Eso es todo. Bueno. No sé si hay alguna pregunta de parte de las personas que nos acompañan vía Zoom. Si hay alguna pregunta del procedimiento que le quieran hacer al doctor. Entonces aquí vamos a observar cómo en los 5 puntos del rostro pues no se presenta pápula. En el área periocular sí, porque es más superficial, ¿verdad? Y firma fragilidad capilar allí. Puede presentar una equimosis como se ve en la paciente. Y es algo que es normal. Es algo totalmente normal. Tony, ¿el nene cuánto tiempo le ha durado las pápulas anteriormente? Como 2 días. 2 días. Ok. Esta es la tercera sesión. Ah, sí, perfecto. Sí. Aquí en la pantalla podemos observar día 0. ¿Qué recomendaciones? Que normalmente la paciente, post aplicación del tratamiento, no se toque los puntos donde nosotros colocamos. Que no se vaya a estar expuesta mucho al calor, al gimnasio, o de repente un sauna para que no vaya a sudar nada. Y recuerde que eso es, estamos introduciendo una aguja, a pesar de que es un procedimiento mínimamente invasivo, siempre pues el cuidado del paciente es importante. ¿Cuánto tiempo después de la aplicación? Una semana puede ser.
Yo estos procedimientos trato de hacerlos normalmente jueves, viernes, para que el paciente descanse esos fines de semana. Pero mañana sí lo podemos poner. Mañana tenemos una actividad que va a estar súper importante, que vamos a hablar de gel, de ácido hialurónico de uso corporal. Entonces, ahí que vamos a hablar de cómo rellenamos un glúteo, ¿sí? Cómo podemos rellenar pantorrillas, cómo podemos rellenar pectorales, cómo podemos hacer rejuvenecimiento íntimo en hombres y mujeres, haciendo rellenos a nivel vulvar. En hombres podemos rellenar penes haciendo faloplastia. Y para obtener rejuvenecimiento y pues todo lo que ustedes van a ver en la charla va a estar súper, súper interesante y mucho más dinámica que esta porque tenemos más pacientes. Tenemos 8 pacientes de glúteos, rejuvenecimiento vaginal, cicatrices deprimidas y rejuvenecimiento de manos. ¿Qué horas va a ser? Es a las 6 de la tarde en el Hotel Mar. Y todo esto es con nuestro filler corporal de 50 ml. ¿Verdad? Que por ejemplo en manos se puede utilizar 6 ml y ya no nos va a salir el precio del coste de utilizar un ácido hialurónico facial. Ese es el beneficio del gel. Y es también de Promo Italia, que es una marca italiana. Doctor, entonces para finalizar con los que nos acompañan en el webinar, unas palabras, por favor. Muchísimas gracias por estar conectados. Normalmente yo siempre digo, la teoría está en los libros descritos, los protocolos están descritos y mientras se hagan los procedimientos seguros y con los protocolos en forma de aplicación, complicaciones van a ser muy bajas. Muchísimas gracias de verdad por la receptividad y no se pierdan el webinar de mañana. Sí lo vamos a transmitir, ¿verdad? El webinar de mañana que va a estar súper interesante. Gracias por participar y si tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos y pasen feliz noche.